Si la semana pasada iniciamos una serie de predicaciones acerca de la carta a los romanos, esta es la segunda predicación de esta serie, mis hermanos, y la semana pasada vimos varios pasajes de Romanos, vimos quién era el autor, desde dónde fue escrita la carta, también vimos, mis hermanos, cuál era el tema central de la carta a los romanos, y vimos, mis hermanos, hicimos una pequeña reflexión acerca del versículo número 1. Pero ahora, mis hermanos, yo quisiera que revisáramos los versículos del 2 al 7. Y el título de esta predicación, mis hermanos, se llama El Evangelio son buenas nuevas. Así se llama el título de esta predicación. Yo les ruego que tengan abierto allí su boletín. Allí está el resumen de la predicación en esta mañana, mis hermanos. Y el título el Evangelio son buenas nuevas. Y déjenme leérselos, mis hermanos, es la porción de la palabra de Dios que vamos a examinar es Romanos 1, del 2 al 7. Los versículos del 2 al 7, ustedes lo tienen allí, lo tengo en la pantalla, quiero leerlo para ustedes, mis hermanos, este pasaje de la Escritura. Quiero leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice de la siguiente manera, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias te damos hoy, en esta mañana, por tu misericordia, por tu bondad, por tu benignidad para con nosotros. Gracias, Señor, porque lo que has puesto en tu palabra es lo que tú quieres que sepamos. Si algo no está, Señor, es que en tu soberanía, en tu decisión, Señor, no has querido que nosotros conozcamos de estos asuntos. Pero lo que está, y por lo que está, te damos las gracias. Te agradecemos, mi Señor, porque tu palabra es suficiente para nosotros. Tu palabra no tiene error. Y tu palabra tiene el poder de cambiar y transformar a las personas para que puedan tener fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Ahora que vamos a examinar tu palabra, háblanos, mi Señor, y que podamos ser instruidos en ella con toda claridad. Y al salir de este culto, Señor, danos un deseo vivo, un deseo ardiente de poner en práctica tu palabra. Gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Tienen allí sus boletines, mis hermanos, allí en sus hojas, en sus manos, espero que los tengan allí, mis hermanos. Le puse por título a esta predicación, El Evangelio son buenas nuevas. ¿Qué es lo que significa, mis hermanos, el Evangelio? ¿Qué es lo que significa? Estos versículos nos hablan acerca del Evangelio. En primer lugar, déjenme decirles, mis hermanos, que la palabra Evangelio, seguramente lo saben, mis hermanos, significa buenas nuevas. Y la palabra Evangelio, en el tiempo que se utilizaba, en el tiempo de Jesús y del apóstol Pablo, mis hermanos, en los primeros tiempos, en los primeros 100 años por lo menos, la palabra evangelio, mis hermanos, no tenía un significado religioso alguno, no significaba, mis hermanos, no era una palabra especialmente utilizada por la iglesia en ese momento. De hecho, mis hermanos, era una palabra que utilizaba en el contexto romano, se utilizaba mucho, mis hermanos, esta palabra, y la utilizaban de manera especial
para dar las buenas noticias de parte del emperador romano. Es decir, cuando había alguna buena noticia de parte del emperador, una buena noticia, una buena nueva de parte del rey o del emperador romano, por ejemplo, cuando nacía un hijo o cuando se ganaba una batalla, entonces una persona, mis hermanos, que tocaba trompetas y se ponían en diferentes puntos de las ciudades, entonces decían esta palabra, evangelio, es decir, son buenas noticias, buenas nuevas. Al emperador le ha nacido un hijo o hemos ganado tal batalla. Eso es lo que decían, mis hermanos. Y nosotros utilizamos estas palabras, mis hermanos, buenas nuevas, las utilizamos de muchas maneras, mis hermanos, de muchas maneras la utilizamos. Por ejemplo, oye, tengo una buena noticia que darte, me he graduado, o tengo una buena noticia, aprobé el examen, o tengo una buena noticia, tuve un hijo, o tengo una buena noticia, ahora estoy sano, estaba enfermo y ya no lo estoy. Y así, mis hermanos, decimos, esta palabra la utilizamos ahora muchísimo, la utilizamos. Pero la iglesia, mis hermanos, inicial, la iglesia cristiana inicial en los primeros 100 años, mis hermanos, se apropiaron de esta palabra, y en particular en nuestro tiempo hoy, evangelio, mis hermanos, tiene una connotación de iglesia, una connotación religiosa. En particular, nadie utiliza, mis hermanos, esta palabra en otro sentido. Pero, mis hermanos, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y hoy en esta mañana, mis hermanos, quiero compartirles precisamente por qué son buenas nuevas. Y quisiera, mis hermanos, que revisáramos la palabra de Dios y por lo menos viéramos, mis hermanos, varios puntos en este pasaje de por qué son buenas nuevas el evangelio en este pasaje, mis hermanos. ¿Por qué son buenas nuevas? En primer lugar, mis hermanos, lo que podemos aprender de este pasaje, de estos versículos allí en Romanos, entendemos que el evangelio son buenas nuevas que han estado prometidas, si lo quieren colocar. Son buenas nuevas prometidas, mis hermanos. Dice el pasaje de la Escritura allí en Romanos 1:2, mis hermanos, dice allí el pasaje que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Si lo pueden subrayar, mis hermanos, donde dice que Él había prometido. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, es que nuestro Señor había prometido estas buenas nuevas, este evangelio, las había prometido antes por sus profetas, en donde dice en las santas escrituras, es decir, en lo que los judíos consideraban, mis hermanos, las escrituras, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia y el resto de los escritos, que así le llamaban, mis hermanos, el resto de los escritos. Esto en conjunto le llamaba el apóstol Pablo, le está llamando santas escrituras. Pero en particular, mis hermanos, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Lo que Dios promete lo cumple y lo lleva a cabo. Y Dios había prometido desde antes, desde hace mucho tiempo, antes de que Jesús se encarnara y tomara forma humana, ya había prometido unas buenas noticias. De hecho, mis hermanos, si ustedes ven el pasaje de Hebreos 1, del 1 al 2, aquí lo tengo, mis hermanos, lo podemos leer juntos. Vamos a leerlo, mis hermanos. Hebreos 1, del 1 al 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado de diferentes maneras. Dice la misma carta a los romanos, mis hermanos, que lo veremos después en 1 o 2 domingos, Dios ha hablado por su creación, de tal manera que ninguna persona tiene excusa de conocerlo a Él. Pero Dios también ha hablado a través de personas. El Antiguo Testamento, mis hermanos, es un relato muy grande de cómo Dios ha hablado a través de personas para comunicar su mensaje, porque Dios ha querido dar su mensaje. Este es el relato de toda la Biblia, Dios dando un mensaje, buenas noticias. Dice el versículo de Hebreos, mis hermanos, que ha hablado muchas veces
y de diferentes maneras a nuestros ancestros por los profetas. Pero agrega en el versículo 2, en estos últimos días, la palabra final de Dios es Cristo. Nos ha hablado de manera definitiva por el Hijo, quien es heredero de todas las cosas y por quien el universo fue hecho, fue creado, dice este pasaje. Toda la Biblia, mis hermanos, nos habla de estas buenas noticias. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia nos habla acerca del Evangelio. Cuando Jesús fue muerto, mis hermanos, fue colocado en una tumba y al tercer día resucitó. Vemos que en el relato de la resurrección, mis hermanos, relatado allí en el Evangelio de Lucas 24, en el versículo 27, dice que comenzó a platicar con dos personas. Se les apareció a dos discípulos que iban en el camino. No, sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y Jesús les pregunta: ¿qué es esto que oigo que ustedes están hablando? Y le comenzaron a decir. Y entonces, dice el versículo 27, comenzando desde Moisés, dice el pasaje, y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús tomó todo el Antiguo Testamento entero y les comenzó a decir a estas personas lo que decían acerca de sí mismo. Déjame decirte, le llamamos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, de Marcos, de Juan. Pero déjame decirte algo, el Evangelio no comenzó allí. El Evangelio no comenzó con estos libros. El Evangelio no comenzó en el Nuevo Testamento, comenzó desde mucho antes. Moisés predicaba el Evangelio apuntando hacia Jesucristo, unas buenas noticias. David también en sus salmos predicaba el Evangelio, las buenas nuevas que Dios tiene para las personas. Abraham también predicaba el Evangelio, y a través de todo el Antiguo Testamento vemos estas buenas nuevas. El Evangelio, mis hermanos, en el Antiguo Testamento se puede observar por señales, por sacrificios, por símbolos, por promesas de Dios, por lo que platicaban las personas, predicaciones. Todo el Antiguo Testamento dice una cosa: Él viene, el Mesías viene. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de esto: el ungido de Dios viene. En Génesis, mis hermanos, la primera mención del Evangelio está allí en el capítulo 3, en el versículo 15. A este versículo se ha llamado el protoevangelio, donde Dios, mis hermanos, está ejerciendo una disciplina y un castigo sobre la serpiente y le dice: ahora te vas a arrastrar y tú comerás polvo. Y dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Tu simiente le herirá en el calcañar, es decir, en el tobillo, una herida menor, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, es decir, una herida mortal. Lo que está hablando allí por primera vez es el Evangelio desde el libro de Génesis. Y todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento dice estas cosas: Él viene, Él viene. Y lo que nos dice el Nuevo Testamento, mis hermanos, a partir de Mateo y en adelante, es: Él está aquí, Él está aquí, Él ya llegó. Eso es el Evangelio, un Evangelio prometido, mis hermanos, que fue cumplido años más tarde. La verdad, mis hermanos, es que lo primero que tenemos que entender es que el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias de Dios que estaban prometidas desde hace mucho tiempo y que Dios cumplió a su debido tiempo. Segundo lugar, mis hermanos, lo que podemos decir del Evangelio y lo que dicen estos versículos de Romanos es que el Evangelio son buenas nuevas de una persona. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice el pasaje, lo que Él había prometido acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que el Evangelio es una persona, son buenas noticias acerca de una persona, respecto de una persona. Hay alguien que ha dicho, mis hermanos, que el Evangelio en realidad tiene su foco y está centrado en el Hijo de Dios.
Se está centrado solamente en él. Déjame decirte esto, si uno le quita a Buda al budismo, si uno le quitara a Buda, todavía queda allí una gran filosofía y enseñanzas. Si uno quitara a Mahoma del Islam, todavía quedan las reglas, un sistema de vida, mis hermanos, por el cual la gente puede vivir. Pero si uno quita a Jesucristo del cristianismo, déjame decirte, no queda nada. No queda nada, porque todo se basa en su Hijo. El cristianismo y el Evangelio no es una religión, es una relación. Es una relación con Dios a través de Jesucristo. Y esto es algo que tú y yo tenemos que entender. El Evangelio son buenas noticias, pero no es un concepto abstracto, no es una religión, son buenas noticias acerca de una persona, acerca de Cristo Jesús. ¿Qué se puede decir de Jesucristo en estos pasajes, mis hermanos? ¿Qué se puede decir acerca de Jesucristo en estos versículos que están aquí en Romanos? En primer lugar, mis hermanos, lo que nos dicen estos versículos es que Jesús es 100% hombre. Es 100% hombre. Fíjense bien, mis hermanos, dice allí Romanos 1:3, en la segunda parte de ese versículo, dice que era del linaje de David según la carne. Si lo quieres subrayar, era del linaje de David según la carne. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, esta palabra linaje, la busqué, mis hermanos, lo que significa en el griego, mis hermanos, de allí se deriva la palabra semen, y la palabra original, mis hermanos, es semilla. Era de la semilla de David, era descendiente de David, mis hermanos. ¿Quién era David? En el Antiguo Testamento, mis hermanos, vemos que era el rey, el gran rey de Israel. Y fue prometido a él, mis hermanos, allí en el Antiguo Testamento, que un rey se sentaría en el trono de Jerusalén por la eternidad, por siempre. Y vendría, mis hermanos, de su linaje, de su linaje. Cuando vemos, mis hermanos, en Mateo 1 y Lucas 3, vemos la genealogía de Jesús, mis hermanos, uno puede entender estas genealogías que están relatadas allí, mis hermanos, que precisamente Jesús provenía del linaje de David. Y lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo, mis hermanos, por eso lo hace énfasis, que era del linaje de David, dice según o de acuerdo con la carne, o con respecto a la carne. Lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo, mis hermanos, es que era humano Jesús. Era humano, totalmente. No una parte y otra parte Dios, ¿no? Es algo que quizás no entendemos muy bien con nuestros pensamientos finitos, mis hermanos, porque estamos limitados. Pero Jesús y el testimonio que da la Biblia, mis hermanos, es que era 100% hombre. 100% hombre. Hay algunos que consideran, mis hermanos, con respecto a este punto, que Jesús era 50% hombre, 50% Dios, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. 100% hombre. Le dolía, lloraba, tenía hambre. Cuando le golpearon sangró, también era 100% hombre. ¿Y por qué eso es tan importante? ¿Por qué debe ser importante para ti y para mí que entendamos que Jesucristo era 100% hombre? Porque, mis hermanos, lo que dice Hebreos 14:15, si Jesús no era 100% hombre, entonces ese pasaje no es una realidad para ti y para mí. ¿Qué dice el pasaje, mis hermanos? Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos, dice allí, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y quiero repetírtelo, dice que fue tentado en todo, en todas las cosas. ¿Tú has pensado que Jesús solamente fue tentado 3 veces, de acuerdo con el relato de los evangelios de Mateo y de Lucas? No es así. Jesús fue tentado en todos. Tú no puedes decir, ni yo tampoco, que Jesús no soportó las mismas tentaciones y las mismas pruebas que tú y yo estamos soportando, porque no es cierto. Jesús fue tentado en todas las cosas, en todas las áreas, y agrega el pasaje, según nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque fue 100% hombre.
Y agrega el pasaje, mis hermanos, sin pecar, sin pecado. ¿Qué de práctico tiene esto para ti y para mí? Tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros, alguien 100% hombre, en lo cual fue tentado y padeció como nosotros, en todas nuestras debilidades, mis hermanos, pero sin pecar. Y tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros. Jesús, mis hermanos, tomó nuestra naturaleza, fue 100% hombre. Si de hecho Jesús, mis hermanos, no hubiera sido 100% hombre, la verdad es que no podría haber tomado nuestro lugar tampoco en la cruz. No podría haber muerto por nosotros, porque eso era lo que exigía la justicia de Dios. Y no podría haber sufrido como nosotros, ni podría consolarnos, porque no conocería nuestro dolor. Pero al ser 100% hombre, Jesús experimentó lo que nosotros experimentamos, y podemos acercarnos entonces a Él y decirle: Señor, estoy batallando con esto. Señor, estoy siendo tentado en esta situación. Señor, tengo problemas con mi hablar, tengo problemas con esta persona, tengo problemas en este aspecto en mi vida. Y podemos acercarnos con Cristo porque fue 100% hombre y nos comprende. Tuvo dolores verdaderos y realmente murió de verdad. Y entonces nos comprende. Y es entonces que tú y yo podemos acercarnos a Cristo Jesús. Podemos acercarnos a Él entendiendo la verdad de que Él nos comprende y es capaz de consolarnos en todas nuestras necesidades. Y eso es algo que tú y yo debemos entender. La Biblia habla acerca de esto, que fue 100% hombre, pero también la Biblia dice, mis hermanos, que Jesús es 100% Dios. No hay lugar en la Biblia, déjame repetírtelo, no hay lugar en la palabra de Dios para entender, si era el Dios hombre, es decir, 50% Dios, 50% hombre. No hay lugar para esto en la Biblia. Él es 100% hombre y también es 100% Dios. Déjame repetírtelo otra vez, quizás no lo entendemos con toda claridad porque nuestra mente es finita y está limitada, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y fíjense, continuando con Romanos, lo que el apóstol Pablo dice es que fue linaje de David de acuerdo con la carne. Pero el versículo 4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Ya no de acuerdo con la carne, como dice el versículo 3. Ahora de acuerdo con el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, y dice: por la resurrección de Jesucristo. Quiero aclararte algo. Este pasaje no está diciendo que Jesús fue hecho Dios cuando Él resucitó. No, porque Él ya lo era. Lo que está diciendo es que fue declarado para todos. La palabra declarado, mis hermanos, la palabra declarado es la misma palabra de la cual se deriva nuestra palabra horizonte. Nuestra palabra horizonte, es decir, cuando vemos el horizonte, mis hermanos, vemos un límite entre la tierra y el cielo. O si estamos en el mar, vemos un límite, mis hermanos, una definición entre lo que está arriba y abajo, el límite, el horizonte. Y esa es la palabra que se utiliza en este pasaje. Fue declarado, es decir, fue definido, limitado. Es decir, Jesús, mis hermanos, fue especificado como Hijo de Dios por la resurrección. Y no quiere decir, mis hermanos, que Él por la resurrección llegó a ser Hijo de Dios. No es lo que dice el versículo. Y quiero aclararlo bien, mis hermanos. El pasaje, mis hermanos, dice que era 100% Dios. 100% Dios. ¿Qué es lo que comprueba la resurrección de Jesús? Lo que comprueba, mis hermanos, es que era Dios Jesús. Eso es lo que comprueba. No por causa de ella fue hecho Dios, sino que era Dios. Eso es lo que dice la resurrección. Jesús, mis hermanos, se resucitó a sí mismo. Y la resurrección de Jesús es central en el Evangelio, en las buenas nuevas, mis hermanos. De tal manera que el apóstol Pablo, años más tarde, mis hermanos, cuando escribió la primera carta a los Corintios, dice que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y también nuestra fe. La resurrección de Jesús está involucrada, mis hermanos, en las buenas nuevas, en el Evangelio de Jesucristo.
de Jesucristo. Y debemos entender, mis hermanos, que Jesús es 100% Dios. Él tiene ambas naturalezas. Es Dios y es hombre al 100% en ambos. En ambos. Y en cada naturaleza, mis hermanos, debemos entender que es plena y completa. Es 100% hombre, 100% Dios, completamente. Y en este mismo sentido, cada naturaleza se mantiene distinta. Es como la Trinidad, déjame decírtelo. También nuestra mente es finita y limitada para entender la Trinidad. A veces tratamos de explicar, mis hermanos, tenemos un Dios trino que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y tratamos de entender, mis hermanos, la Trinidad y explicarla de diferentes maneras. Es decir, es la manera en cómo Dios se nos ha manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero no es totalmente así. Porque Dios, mis hermanos, no es el Padre solo. Dios tampoco es el Hijo solo o el Espíritu Santo solo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres al mismo tiempo y no separados. No separados. Y es algo semejante, mis hermanos, aquí la naturaleza de Cristo. Él es Dios y es hombre, todo al mismo tiempo, en una sola persona. En una sola persona. El Evangelio es esto, es Cristo. Es Dios hecho carne, siendo Dios 100% y hombre 100%. Pero una tercera cosa que nos dice este pasaje, mis hermanos. Si ustedes lo notan, este pasaje, Romanos 1:3, nos dice que son las buenas nuevas acerca de una persona, acerca de su Hijo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que notes aquí algo. Es el nombre de Jesús. Su nombre, si lo quieres allí, es el nombre de Jesús. Quiero que tomes acerca de esto, porque nos dice una cosa muy importante acerca de Él. Cuando tú colocas tu nombre en un documento, o tu nombre que está como está registrado allí en tu acta de nacimiento, tú puedes decir, bueno, me llamo Enrique Sutano de tal, y tienes 2 apellidos y tienes tu nombre, o puedes tener 2 nombres. Hay personas que tienen hasta 3 o 4 nombres, tienen allí y tienen apellidos compuestos, mis hermanos. Pérez de León Gutiérrez, por ejemplo, alguien puede decir, tiene 3 apellidos allí. Y así, mis hermanos, así pasa, pero en este pasaje nos muestra el nombre completo del Señor Jesús, del Señor Jesús. Y déjame decírtelo, Jesús es un nombre personal, es un nombre personal. Jesús, mis hermanos, es la palabra griega para Josué. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, Josué en hebreo, mis hermanos, se transliteró como Jesús. Aquí, mis hermanos, en griego, y es el nombre de Jesús. Y lo que significa, mis hermanos, es Jehová es salvación. Jehová es salvación, Jehová es mi salvación. Ese es el nombre. Cuando el ángel se le apareció a José y le dije, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Y dio la razón. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que significa Jesús. Es su nombre personal. El nombre personal de nuestro Señor Jesucristo es este. Es este precisamente, mis hermanos. El nombre de Jesús significa, mis hermanos, Dios es salvación. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Segundo lugar, mis hermanos, Cristo es un nombre oficial, si tú lo quieres colocar allí. Es un nombre oficial. Cristo, mis hermanos, es una palabra griega que se tradujo de la palabra hebrea Mesías. La palabra Mesías, mis hermanos, significa ungido. El enviado de Dios, el ungido de Dios, es lo que significa Mesías. Y Cristo es la traducción de la palabra Mesías del hebreo. Lo que está significando, mis hermanos, aquí es que Cristo es su nombre oficial. Es decir, lo que está queriendo decir, mis hermanos, es
el enviado, el ungido de Dios. Si tú unes las dos palabras, Jesucristo, lo que tú obtienes es lo siguiente, es Dios que salva, el ungido, es decir, el ungido de Dios que salva. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. El ungido de Dios, el que Dios ha puesto, el que Dios ha enviado y que es capaz de salvar. Eso es lo que quiere decir, mis hermanos, la palabra Jesucristo. A veces decimos solamente Jesús, a veces decimos Cristo, pero muchas palabras, muchos versículos en la Escritura dicen Jesucristo y a veces tú y yo lo empleamos también. Y cuando empleamos el nombre Jesucristo es lo que quiere decir, el ungido de Dios que salva. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. Pero hay más, mis hermanos, agrega aquí, dice Señor, Señor. Y la palabra Señor, mis hermanos, es su título, es su título. ¿Qué significa Señor? En el Antiguo Testamento, la palabra Señor, mis hermanos, era una palabra en hebreo que era Adonai. Adonai era la palabra que se utilizaba para Dios, mis hermanos. Muchas veces cuando leemos en el Antiguo Testamento y encontramos el Señor, Dios, encontramos allí la palabra Adonai. Lo que significa Adonai, mis hermanos, es amo, el dueño de todo, el que posee todo, el que tiene toda autoridad y todo derecho. Y cuando mis hermanos, los creyentes, los cristianos, comenzaron a hablar acerca de Jesús, utilizaron la palabra Adonai para referirse a Jesús, pero utilizaron otra palabra, en griego era la palabra Kurios, con K, Kurios, para referirse al Señor. Cada vez que tú veas Señor en el Nuevo Testamento es esta palabra, Kurios. Los romanos utilizaban esta palabra para referirse al emperador y decían César es el Señor y decían Kurios. Pero los creyentes decían, no, César, el emperador, no es el Señor, no es el Kurios. Quien es el Señor es Jesucristo. Él es el Señor. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, es que Jesús es el amo, el dueño de todas las cosas. Así que déjame decirte esto. El Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas, acerca de una persona que es 100% hombre y al mismo tiempo es 100% Dios. Pero estas buenas noticias deben hacer mella en tu vida. ¿Por qué te estoy diciendo del nombre de Jesús? Porque debe ser aplicado a tu vida el Dios que ha enviado a su ungido para darte salvación. Y tú debes considerar, yo también, todos nosotros debemos considerar a Jesucristo, quien había sido prometido en el Antiguo Testamento y fue cumplido en el Nuevo Testamento. Debemos considerar al Señor Jesucristo como nuestro amo. Debemos darle toda la obediencia. El Evangelio es una persona, está centrado en Jesucristo y solamente en Él, solamente en Él. Y tú y yo debemos considerar al Señor Jesucristo como nuestro amo, como nuestro dueño, así el que le pertenecen todas las cosas. Esto es lo que el apóstol Pablo en estos 2 versículos del 2 al 4, mis hermanos, nos ha dicho acerca del Evangelio. Ha sido prometido y el Evangelio son buenas nuevas centrado en una persona, en el Señor Jesucristo. También, mis hermanos, el Evangelio es otra cosa, dice el apóstol Pablo. El Evangelio es otra cosa. En tercer lugar dice que son buenas nuevas de transformación, buenas nuevas de cambio, buenas nuevas para que tu vida pueda ser cambiada y transformada. Eso es el Evangelio, son buenas nuevas de transformación. Y déjame decirte 3 cosas con respecto a esto. En primer lugar, mis hermanos, son buenas nuevas de gracia. Buenas nuevas de gracia. Dice la Escritura, mis hermanos, allí Romanos 1:5, dice, ¿y por quién? Está refiriéndose a Jesús. ¿Por quién? Dice, recibimos, ¿qué dice, mis hermanos? La gracia. ¿Por quién? Está hablando de Jesucristo. Las buenas nuevas de Jesucristo. Es una buenas nuevas centrado en una persona y por medio de Él
A través de Él, es decir, de Jesucristo, recibimos la gracia. El Evangelio, mis hermanos, sí, son buenas nuevas, centrado en una persona que es Jesucristo, pero son buenas nuevas de gracia. Es así, mis hermanos. De hecho, mis hermanos, más adelante retomaré, mis hermanos, en las semanas venideras hablaré más acerca de la gracia. Pero brevemente, mis hermanos, ¿qué significa la gracia? ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios, mis hermanos, son las riquezas que Dios da para contigo y conmigo a través de Cristo. Algunos han definido la gracia de Dios, mis hermanos, como el favor inmerecido de Dios, el favor que no merecemos de parte de Dios, pero que sin embargo Dios hace con nosotros por pura misericordia. Eso es gracia. Esa es la gracia de Dios. Son las riquezas, los favores que Dios tiene para con nosotros a través de Cristo, que no los merecemos. Déjame decirte, me gusta mucho esto. Me gusta entender acerca de la gracia, porque todo lo que Dios hace para ti y para mí es por pura gracia, y lo hace por medio de Cristo Jesús, solo por medio de Cristo. Todo lo que Dios hace para ti y para mí, todo es por gracia. Si tú has leído el Salmo 136, te invito a que lo leas, y es un resumen de la historia del pueblo de Israel. Dice que Dios sacó a Israel de Egipto, y agrega por su gran misericordia. Y agrega, dice, y cruzaron el mar en seco y a pie por su gran misericordia. Y en el desierto cayó pan del cielo por su gran misericordia, y le fueron dadas de tomar aguas en el desierto también por su grande misericordia. El pueblo de Israel, mis hermanos, reconocía que todas las cosas que Dios había hecho con ellos era por su gran misericordia. Y tú y yo tenemos que reconocer también esto: todo lo que Dios hace contigo y conmigo es por su gracia, por su gran misericordia, por el favor que no merecemos de parte de Dios. Dios lo hace para ti y para mí. Y sabes, déjame decirte otra cosa con respecto a la gracia. La gracia, mis hermanos, es lo que Dios da a uno en lo que uno necesita, no lo que se merece. Un condenado, mis hermanos, un enfermo, alguien que está condenado a morir, lo que necesita, mis hermanos, es buena medicina, buena alimentación. Eso necesita. Quizás haya sido una mala persona, pero lo que necesita es que se le atienda. Quizás no lo merezca porque ha sido una persona mala, porque ha tratado mal a sus familiares o a sus amigos, pero lo que necesita es medicina y alimentación. ¿Sabes? Es lo mismo que Dios ha hecho contigo y conmigo, por pura gracia. Porque lo que merecemos no es lo que Dios está dispuesto a darnos. Lo que merecemos es castigo y es muerte, pero lo que tú y yo necesitamos es perdón y vida eterna. Y esto es por pura gracia, por pura gracia. La Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios una y otra vez dice que Dios no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos. Déjame preguntarte, si Dios te diera lo que tú mereces, al examinar tu propia vida, si Dios te diera a ti lo que tú mereces, ¿estarías hoy aquí? Déjame decirte, ninguno de nosotros estaría aquí si Dios nos diera lo que merecemos. No, mis hermanos, Dios no nos da lo que merecemos, nos da lo que necesitamos. Eso es gracia, eso es el Evangelio, son buenas nuevas de gracia. Es lo que necesitamos, porque lo que tú y yo necesitamos, y toda persona en el mundo, son las buenas nuevas de perdón de Dios en Cristo Jesús. Buenas nuevas de Jesucristo, el enviado de Dios para dar salvación y perdón de pecados. Lo que todos necesitamos son buenas nuevas de la gracia de Dios. Esto es lo que necesitamos, mis hermanos, la gracia de Dios. Y déjame decirte que esta gracia no está limitada.
Dice el pasaje, si tú lo ves allí, el pasaje, donde dice el pasaje de Romanos 1:5, dice, por quien recibimos la gracia, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Dice el pasaje, son para todo el mundo, para todo el mundo, para todas las naciones. Para los judíos solo había dos tipos de personas, ellos y los que no eran judíos, a los cuales llamaban gentiles. Solo hay dos clases de personas, decían, nosotros que somos judíos y todos los demás que son no judíos son los gentiles. No admitían otra cosa. A ellos los ponían en un grupo aparte. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el evangelio son buenas nuevas de gracia para todas las personas, para judíos y no judíos, para todas las naciones. Es un mensaje que puede alcanzar a todas las personas, así como te alcanzó y nos alcanzó a ti y a mí, puede también alcanzar a otras personas. Son buenas nuevas de Jesucristo, de pura gracia para ti, para mí, para todas las naciones del mundo. Pero déjame decirte otra cosa, no solo son buenas nuevas de gracia, también son buenas nuevas de pertenencia. Dice el versículo Romanos 1:6, entre las cuales también estáis vosotros. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y les dice, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo, si lo puedes subrayar. La Biblia es clara con respecto a esto. Dios llama. La palabra llamados aquí, mis hermanos, es una palabra muy semejante a la que se utilizó para la palabra iglesia. Llamados. Kaleo está utilizando aquí este verbo griego, mis hermanos, esta palabra griega que significa ser llamados. ¿Llamados a qué? El pasaje dice, estás llamado, estás invitado a ser de Jesucristo, a pertenecer a Él. ¿Sabes? La Biblia revela a Dios como un Dios soberano absoluto, que por su propia voluntad quiso crear el universo. Y por su propia voluntad, porque así lo quiso Dios, quiso crear todas las cosas, incluyéndonos a ti y a mí. Y por su propia voluntad, porque es un Dios soberano, Él tiene un plan preordenado. Dios no tiene un plan B. Mis hermanos, Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y lo que nos dice la Biblia, mis hermanos, es que Dios es un Dios infinito y todopoderoso, que es soberano y tiene todo poder para ejecutar su programa y su plan como Él lo ha querido determinar. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dios es soberano, mis hermanos. Y lo que quiero decirte con respecto a esto es que Dios elige. Elige pueblos, como eligió al pueblo de Israel, pero también elige individuos. Cuando vemos en Génesis, mis hermanos, el llamamiento de Abraham, vemos allí, mis hermanos, que Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad pagana. Abraham adoraba a ídolos paganos también. Su padre y su familia adoraban ídolos paganos. Pero ¿por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué precisamente a él? De esa ciudad en particular escogió a este individuo. ¿Por qué? Dios lo eligió en su soberanía, porque así lo quiso Él. Así lo quiso Dios. Dios escogió a Abraham. Y Dios escogió también a sí mismo a su hijo Isaac. Y en lugar de escoger a Esaú, hijo de Isaac, escogió a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso en su soberanía. Y déjame decirte algo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te dices cristiano, te dices hijo de Dios? Por una razón, porque Dios así lo quiso con respecto a ti también. Porque Dios en su soberanía te ha elegido a ti también. Dios te ha elegido. Y eso no está peleado, mis hermanos, con la elección que hace el hombre, con el libre albedrío. Muchas personas, mis hermanos, se equivocan porque dicen que la soberanía de Dios es todo y nada escapa de su soberanía. Es cierto, pero se equivocan, mis hermanos, al decir muchas de estas personas que entonces pueden vivir como les plazca la gana. Al cabo Dios ya los eligió.
Entonces puedo pecar, puedo hacer cualquier cosa porque Dios ya me eligió a mí. Y algunos otros, mis hermanos, se equivocan al decir Dios no tiene ninguna injerencia en la historia humana ni en la historia personal de cada individuo. Dios, cada hombre es el que elige fuera de Dios y dejan a un lado la soberanía de Dios. Pero las dos cosas también están en la Biblia. Las dos cosas. Dios es soberano y escoge y elige. Y también, mis hermanos, está la libre decisión del ser humano, y nuestra labor como creyentes es compaginar estos dos aspectos. Los dos son verdad y están allí en la palabra de Dios. Están allí. Y lo que te quiero decir es que Dios escoge, elige, así como había escogido a estos romanos, estos creyentes que habían sido llamados a ser, a pertenecer de Jesucristo. Y no solo en un tiempo futuro, sino que ya lo eran, ya eran de Cristo. Esta es la verdadera intención del pasaje, no llamados a ser en un tiempo futuro. No, estaban llamados a ser de Jesucristo porque ya lo eran en un tiempo presente. La Biblia habla que Dios escoge a los suyos. Dice Romanos 8:33, mis hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Lo notas? A los escogidos, Dios escoge y elige, y Dios mismo es el que justifica. Y dice Mateo 24:24 acerca de los últimos tiempos, hablando acerca de lo porvenir, mis hermanos, el Señor Jesús dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quiénes, mis hermanos? A los escogidos, a los que Dios ha elegido. A los que Dios ha elegido desde antes. Dice Primera de Pedro, mis hermanos, en el capítulo 1, versículos del 3 al 5, que Dios escoge, elige, de acuerdo con su presciencia, con su conocimiento adelantado. Dios elige, mis hermanos. Déjame decirte que la elección que Dios ha hecho para contigo y conmigo debe hacernos sentir profundamente agradecidos. Porque ha sido por pura gracia, no porque tú y yo lo merezcamos, como lo vimos en el punto anterior. No lo merecemos. ¿Por qué Dios nos escogió a ti y a mí? No lo sé. Dios es soberano, y dice la Biblia, mis hermanos, que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y tiene compasión de quien quiere tenerla. ¿Por qué? Porque es Señor y es soberano. Y lo que nos queda a ti y a mí, mis hermanos, es vivir con profundo agradecimiento. Con profundo agradecimiento a Dios. Señor, no entiendo, le puedes decir, no entiendo por qué me escogiste, no entiendo por qué me elegiste, pero lo que quiero hacer es vivir para ti porque te pertenezco. Tú y yo fuimos comprados con precio alto, la sangre de Cristo Jesús. Fuimos comprados no para ser de nosotros ni para vivir más en el pecado. Fuimos comprados para ser de Jesucristo y vivir para Él. Y esa es la actitud que tú y yo debemos tener. Hemos sido comprados, somos elegidos por Dios y debemos tener profundo agradecimiento por esto. ¿Por qué te escogió Dios? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué nos escogió a nosotros? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que habiéndonos escogido Dios, debemos ahora vivir de una manera diferente y distinta a como hemos vivido antes. Y esto nos lleva al siguiente punto, mis hermanos, porque el Evangelio no son solo buenas nuevas de gracia y de pertenencia, también son buenas nuevas de santidad. Son buenas nuevas de santidad. Dice el pasaje de Romanos 1:7, a todos los que están en Roma, amados de Dios, dice, llamados a ser santos. No solo hemos sido llamados a ser de Cristo, hemos sido llamados a ser santos, dice el pasaje. La palabra santo, lo saben bien mis hermanos, significa apartado, separado. Las cosas pueden ser apartadas o separadas, un piano, una banca, mis hermanos, este templo, nosotros lo hemos apartado para Dios, este edificio. Pero no solo las cosas, sino también las personas pueden ser santas, apartadas para Dios, apartadas para Él.
Y sabiendo esto, que hemos sido apartados para Dios, llamados a ser santos, tú y yo debemos colaborar con Dios en santificarnos cada vez más y más, en apartarnos más para Dios. Si sé que Dios me ha llamado para ser su hijo, sé que Dios me ha llamado a mí por pura gracia, y si sé que Dios me ha llamado a ser santo, a estar separado para Él, entonces tú y yo debemos colaborar con Él en santificarnos más cada día. Por eso la Escritura nos exhorta continuamente, mis hermanos, sed santos porque yo soy santo. Y nos exhorta la palabra de Dios, mis hermanos, 2 de Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De quién? Del mundo, de aquellos que cometen pecados, dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A eso nos llama el Señor. Si hemos sido llamados a esto, nosotros debemos colaborar en ello. Y luego agrega, mis hermanos, 2 de Corintios 7:1, allí también dice que así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Ha sido tú y yo, hemos sido apartados para Dios, pero tenemos que colaborar con Él. Tenemos que colaborar con Él, mis hermanos, perfeccionando la santidad en el miedo a Dios, no, en la honra y respeto que Dios se merece. Eso es lo que significa temor de Dios. Cuando vemos temor de Dios en la Escritura, mis hermanos, eso es lo que tú y yo debemos entender. Es la honra, el respeto a Dios, que Él se merece nada más. Y esto es lo que tú y yo debemos trabajar en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, Gálatas 5:16 debe ser una realidad en tu vida y en mi vida. Debe ser una realidad, mis hermanos, en nuestras vidas. ¿Podemos leerlo juntos, mis hermanos? Dice el apóstol Pablo esto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto debe ser una realidad para ti y para mí. La manera de vivir en el Evangelio, en las buenas nuevas, es ahora una nueva manera de vivir. Es ahora una nueva manera de vivir por medio de Cristo Jesús, nuestro amo y Señor, quien ha tenido gracia de nosotros y nos ha llamado para ser de Él y nos ha llamado para vivir vidas diferentes. Por eso es que tú y yo debemos andar en el Espíritu y no satisfaciendo nuestra propia carnalidad nunca. Eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas de Cristo, de salvación, de perdón, pero también de cambio de vida. Tú no puedes decir que vives en el Evangelio de Jesucristo si realmente dices que has sido perdonado, tus pecados han sido cambiados y sigues viviendo en la manera en que antes vivías. El Evangelio, mis hermanos, son buenas nuevas, sí, de perdón, de gracia, de misericordia, para ser de Jesucristo, pero también para vivir de otra manera delante de Él. Déjenme terminar, mis hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al Evangelio? ¿Cómo debemos responder tú y yo al Evangelio? Quiero regresar a un versículo, mis hermanos. Y a propósito, no toqué esta parte, porque creo que es así como tú y yo debemos vivir en el Evangelio. Dice Romanos 1:5: y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, por Jesucristo, dice el apóstol Pablo, hemos recibido esta gracia. Y dice, ¿para qué? Dice el propósito: para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Lo puedes subrayar? ¿Lo puedes subrayar? ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Lo que quiere decir el pasaje es que habiendo recibido el Evangelio de Jesucristo por pura gracia y misericordia, habiendo recibido las buenas nuevas de salvación y perdón en Cristo, quien nos ha llamado a ser sus hijos y a ser de su familia, y nos ha llamado a andar en una nueva vida,
Ahora tú y yo debemos andar en obediencia y fe delante de Él por amor a Él. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Dice, para la obediencia a la fe, por amor de su nombre. En otras palabras, mis hermanos, cuando llegamos a Cristo inicialmente, de verdad, Él demanda de ti y de mí la más absoluta lealtad. Y esta adhesión, esta lealtad a Jesús es algo que aprendemos a vivir a medida que Dios comienza su obra de transformar nuestra mente para que podamos hacer su voluntad. Pero a lo que estamos llamados tú y yo es a vivir una vida de obediencia y de fe por una razón suprema, por amor de su nombre. Porque si realmente amas a Cristo y estas buenas nuevas han hecho mella en tu corazón y en tu mente, entonces debe nacer en tu corazón un amor, un afecto grande por Cristo Jesús, que te debe llevar a vivir en obediencia y en fe delante de Él. Esta es la respuesta que se espera de nosotros, mis hermanos, un compromiso interior de nuestro corazón, un compromiso a toda prueba, con toda lealtad al Señor Jesucristo por amor a su nombre, en obediencia y en fe. Lo que yo te pregunto hoy es si estarás dispuesto a vivir de esta manera, en obediencia y en fe, a ti y a mí, que nos ha sido dado el Evangelio, las buenas nuevas en Jesucristo de perdón, de salvación, de gracia. ¿Estarás dispuesto a vivir en obediencia y en fe, por amor a Él, por amor a su nombre? Yo espero que sí, que tú puedas vivir así todos los días de tu vida, que podamos vivir así en el Evangelio todos los días de nuestra vida, en obediencia y en fe, porque le amamos a Él, a nuestro Señor, y solamente a Él. Que Dios te bendiga y que esta última parte pueda ser una realidad en nuestras vidas, mis hermanos. Que tú y yo podamos ser obedientes, hombres y mujeres obedientes, hombres y mujeres llenos de fe, porque amamos a Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Mi Señor y mi Dios, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos muestras el Evangelio en tu propia palabra. Gracias, mi Señor. Quiero alabar, te quiero bendecir, quiero honrarte y glorificarte, mi Señor. Gracias. Gracias porque no han faltado tus buenas palabras a nosotros en tu Biblia. Y mi Señor, en tu libro has colocado este Evangelio desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias, Señor, porque son buenas nuevas de salvación que tú has prometido para todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. Son buenas nuevas de gracia, de perdón, de vida eterna. Son buenas nuevas, mi Señor, de que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y de que nada ni nadie nos podrá separar de tu bendita mano. Gracias, Señor, por ello. Son buenas nuevas, mi Señor, de cambio y de transformación, porque este Evangelio tú lo has puesto para que vivamos no ya para nosotros, sino vivamos para ti, quien nos ha comprado y nos ha elegido. Gracias porque nos has escogido. Y Señor, el hecho de que tú hayas escogido nuestras personas nos hace sentir no merecedores, mi Señor, sino nos hace sentir con profundo agradecimiento. Nos hace sentir, mi Señor, pequeños e ínfimos, pero al mismo tiempo, Señor, nos hace sentir con una nueva lealtad renovada. ¿Por qué nos escogiste? No lo sé. ¿Por qué nos llamaste? Tampoco lo sé. Pero lo que sí sabemos, mi Señor, es que debemos vivir para ti, obedeciéndote, siendo hombres y mujeres llenos de fe. Y debemos hacer esto, mi Señor, porque tú nos has amado primero. Y debemos hacerlo por amor a ti, mi Señor.
Gracias, Padre, por este bendito evangelio, estas buenas nuevas de salvación. Gracias, mi Señor. Permite, Padre, que mis hermanos y yo permanezcamos siempre en este evangelio, las buenas nuevas que tú has prometido desde la fundación del mundo. Permite que vivamos este evangelio día tras día. Y permite también, mi Señor, que el evangelio lo llene todo en nuestras vidas. Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo, solamente y solamente eso. Concédenos tu gracia, tu misericordia para entender las cosas, pero sobre todo para saber cómo vivir delante de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias, mi Dios. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. En el precioso nombre de Cristo. Amén.